hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bienvenidas y bienvenidos a este evento que hace parte de la franja Filbo Incluyente, en alianza con la Fundación Saldarriaga Concha y el Ministerio de Educación Nacional. Hoy tenemos a Ingrid Moreno y Paola Barreto en el evento titulado Diseño Universal del Aprendizaje, DUA. Bienvenidas Ingrid y Paola. Feliz tarde para todos y todas. Mil gracias por este espacio donde vamos a hablar sobre el diseño universal para el aprendizaje DUA, un tema que viene siendo muy popular y es la oportunidad para que los maestros, las maestras y quienes trabajamos hacia la inclusión y la equidad podamos conocer. En la tarde de hoy me acompaña Paola Barreto, también desde la ciudad de Bogotá. Paola, buenas tardes, ¿cómo está? Ingrid, muy buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas en este espacio. Esperamos de verdad que sea un espacio enriquecedor, de mucho aprendizaje y de mucha construcción conjunta. Mil gracias, Paola. Y bueno, en este momento quiero recordarles que esta transmisión en el marco de la franja incluyente de la Feria Internacional del Libro de Bogotá también está siendo transmitido por el Grupo de Maestros por la Inclusión de la Fundación Saldarriaga Concha y por los aliados de esta franja, por el Instituto Nacional para Sordos y el Instituto Nacional para Ciegos INSI. Así que hay alrededor de más de 30 personas siguiéndonos en este conversatorio. En Facebook y también en los comentarios está mi compañero Juan Camilo desde casa también compartiéndonos todos los comentarios y preguntas que puedan surgir en este espacio. Así que voy a compartir mi pantalla con una presentación de apoyo que preparamos con Paola para movilizar esta conversación sobre el diseño universal del aprendizaje DUA o también llamado para el aprendizaje DUA de acuerdo a nuestros últimos lineamientos en el país. Así que voy a compartir mi pantalla para que podamos conversar. Entonces, este espacio que busca reconocer y valorar la diversidad nos presenta este conversatorio que, como usted sabe, se llama Diseño Universal para el Aprendizaje DUA. Tal vez usted desde su rol profesional lo ha escuchado, sabe o está interesado en seguir profundizando. Aunque el tiempo es muy corto, nuestro propósito es que usted pueda seguir profundizando sobre este tema. En esta siguiente imagen, voy a ver si puedo poner aquí unos puntitos más grandes. En esta imagen vemos una persona usuaria de silla de ruedas, varias escaleras, es una caricatura de Frato del 81 y en la última parte de la escalera, en el último escalón, oh, creo que es el internet, ya un segundito. Ahí lo ves.
en estas cosas que pasan en vivo, hubo un momento en que se cayó el internet, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Entonces, en esta primera imagen, usted encuentra una persona usuaria de silla de ruedas y ve varios escalones, y en el último escalón dice escuela. Es una caricatura de Frato del 81 y nos da una invitación para que la escuela sea abierta a todo el mundo. La reflexión es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos abriendo los caminos hacia la inclusión y la equidad? Y de eso se trata el diseño universal para el aprendizaje DUA. El diseño universal para el aprendizaje tiene dos puntos de partida. El primero, desde las neurociencias, vamos a hablar un poquito, aunque este espacio no es para profundizar sobre neurociencias, sí es importante que conozcamos cómo unas redes que todos los seres humanos tenemos en el cerebro nos permiten participar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y otro punto de partida es desde la arquitectura, cuando se planteó espacios accesibles para todas las personas, independientemente de su condición. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, se ha visto muchísimo que se ha, digamos que, complejizado el diseño universal del aprendizaje DUA cuando se abordan teorías del aprendizaje, pero en este conversatorio nos vamos a dar cuenta que en algún momento de nuestro rol profesional, para quienes somos maestros, hemos implementado el diseño universal. Como les mencionaba, nosotros tenemos unas redes neuronales que se activan en el momento de aprender. Entonces, CASH es el Centro de Tecnologías Aplicadas a la Educación, hizo una serie de investigaciones donde se comprobó que ciertas partes del cerebro se activan cuando un estudiante, cuando nosotros estamos motivados o vemos la información desde diferentes canales. Y ahí es cuando el diseño universal del aprendizaje DUA nos presenta tres principios. Los objetivos del diseño universal para el aprendizaje DUA retoman los objetivos desde las neurociencias. El primero nos invita a entender a los estudiantes. Aquí podemos, por ejemplo, reconocer los diferentes entornos donde vive el estudiante, por ejemplo, en este caso, si tiene conectividad, con quién vive, si está con sus padres, con quién es su cuidador principal, si necesita, por ejemplo, algún apoyo para las tareas. Y las neurociencias también nos invitan a adaptar las experiencias de aprendizaje. Hay algo clave y es que en el diseño universal hablamos de experiencias significativas donde todos los estudiantes son reconocidos y valorados por esa diversidad. Y el tercer objetivo, digamos que nos invita a las neurociencias, es que podamos plantear experiencias, maximizar el aprendizaje. Y aquí viene una tarea para quienes somos maestros y es reconocer, valorar esas diferencias y transformar la práctica pedagógica. Ahora miremos esta caricatura, y esto nos está pasando y nos ha pasado a muchos. Entonces, la caricatura también es de Frato, 3 maestros preocupados por lo que hacen con los estudiantes, pero si miramos en cada uno de los comentarios, los maestros están fijándose, son en esas capacidades o más bien en esas barreras que pueda tener el maestro. Entonces, un maestro puede que diga, no, yo tengo 3 estudiantes que son zurdos y tengo un adoptado. ¿Qué tal si dijera, yo tengo 3 estudiantes que les encanta la poesía, que les encanta jugar? Entonces acá viene la primera tarea para el maestro, cómo teniendo en cuenta los principios de DUA puede transformar esa práctica pedagógica. La otra profe dice, bueno, yo tengo un niño sordo que me da muchísimo trabajo, pero ¿por qué no pensar en aprender lengua de señas, en conocer esa educación bilingüe y bicultural que le va a permitir al maestro, desde el diseño universal, comprender esas diferentes maneras de observar y de percibir la información? Así como en este momento que tenemos el servicio de interpretación para que tengamos una comunicación efectiva si hay un espectador sordo. Otro maestro en esta caricatura, con un lenguaje totalmente excluyente, dice, yo tengo un niño minusválido que crea problemas en mi clase y que me necesita continuamente.
Aquí otra tarea es, además de cambiar ese lenguaje que puede excluir, que el maestro pueda conocer al estudiante y pueda implementar los apoyos o los ajustes razonables que necesite, que lo hacemos a través de una valoración pedagógica. Así que hasta el momento hemos visto que el diseño universal para el aprendizaje DUA reconoce y valora esa diversidad que tenemos en el aula y que invita a transformar la práctica pedagógica. Ahora miremos la siguiente imagen. Están dos niños, pueden ser dos estudiantes, y dice, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Nuestra tarea, como el diseño universal para el aprendizaje DUA, nos permite organizar la práctica pedagógica. Ya ahorita mi compañera Paola nos va a mostrar cómo DUA tiene una lista de chequeo que nos permite organizar nuestra intervención pedagógica. Nosotros en Colombia tenemos el decreto 1421 de 2017 y aunque este decreto se reglamenta en el marco de la atención de la población con discapacidad, es importante que usted tenga en cuenta que DUA comprende esos entornos, programas, currículos y servicios educativos que estén diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje. Usted aquí en la imagen los ve en color negrita. Quisimos resaltar esas palabras claves donde la accesibilidad juega un papel muy importante. La tarea no es hacer experiencias de acuerdo a esas características de los estudiantes, aunque tengo algunos ajustes y apoyos, sino que yo como maestro y maestra pueda crear experiencias de aprendizaje para todos. Y viene nuevamente esa palabra clave de reconocer y valorar la individualidad. A veces pensamos que todos los estudiantes van a hacer lo mismo, que pueden tener las mismas capacidades. Y aquí sin hablar de discapacidad, sino con esa, digamos, esa palabra grande de diversidad, vamos a reconocer que le gusta, qué es lo que está más de moda, por ejemplo, en los niños, qué programa, qué juegos. Y esto, por ejemplo, lo vemos cuando las maestras implementan estos proyectos de aula de acuerdo a los intereses de los niños y las niñas. En primera infancia, por ejemplo, de dinosaurios, ya después en primaria y secundaria los experimentos. Ahí estamos implementando el diseño universal del aprendizaje. En la última frase de esta definición que aparece en el decreto 1421, permite al docente transformar el aula y la práctica pedagógica. Entonces ya hemos visto que DUA presenta 3 principios, que ya ahorita mi compañera les va a explicar, y que nos invita a transformar esas maneras en que nosotros podemos llegar a una meta de aprendizaje, a un resultado de aprendizaje, a un objetivo de aprendizaje, cómo podemos transformar ese camino de enseñanza. Esta imagen la hemos utilizado muchísimo desde la Fundación Saldarriaga Concha y presenta, digamos, que el resumen de esta primera parte del conversatorio. Todos los estudiantes, usted y yo, tenemos diferentes formas de percibir, expresar y motivarlos. El reto, prácticas pedagógicas que abarquen múltiples formas de presentar, evaluar y motivar, para lograr experiencias significativas para todos. Si usted se fija, siempre vamos a hablar de múltiples formas, entonces no vamos a encontrar una fórmula, una receta, sino que soy responsable de conocer a mis estudiantes y conociendo los principios de DUA puedo transformar mi práctica pedagógica. Aquí también lo más importante es que yo reconozca esas individualidades y esas capacidades y realidades del estudiante. Por ejemplo, estando desde casa, suponemos que el estudiante va a tener una buena conectividad, que sabe usar el computador, pero nos vamos a encontrar, desde el año pasado vimos que algunos tenían dificultades, que no tenían dispositivos, que se necesitaba un apoyo extra, por ejemplo, de su cuidador o de su maestro. Entonces aquí es cuando nosotros los maestros, que lo hacemos siempre, conocemos muy bien a nuestros estudiantes, sabemos quiénes son, qué hacen, qué sabe, dónde vive, qué les gusta, y a partir de conocerlos podemos acompañarlos en el proceso de enseñanza de aprendizaje.
el logro más importante que podemos hacer en inclusión y equidad es transformar esas prácticas pedagógicas para llegar a un currículo para todos. La clave es que todos puedan participar respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje. Así que no hay un solo modo de enseñanza, no hay una receta, no hay una fórmula mágica. Nosotros los maestros somos los responsables de transformar esas diferentes formas de enseñanza, teniendo en cuenta la diversidad que podemos encontrar en los estudiantes. Así que ahora, hablando de esos 3 principios que nos explica el diseño universal para el aprendizaje DUA, Paola, mi compañera, nos va a explicar cómo esos 3 principios son un eje fundamental para organizar la práctica pedagógica. Paola, la escuchamos y mientras tanto yo voy mirando las preguntas del auditorio. Vale, Ingrid, muchísimas gracias. Y como ya lo venía mencionando, entonces vamos a ver estos 3 principios del diseño universal para el aprendizaje, cómo se encuentran conectados entre sí y cómo nos orientan precisamente a cada uno de los objetivos que Ingrid mencionaba con relación a atender o darle respuestas a diversidad de aprendizajes y por ende dar una respuesta desde una diversidad de enseñanza. Entonces, en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, vamos a ver precisamente estos 3 principios. Y aquí vamos sumando a las reflexiones que venía haciendo Ingrid, y es darnos cuenta, vemos allí gráficamente que son 3 columnas, ¿verdad? Donde cada principio está relacionado con una parte del cerebro, podríamos decirlo de esta forma. Ingrid nos comentaba al inicio que el DUA tiene como sustento las neurociencias y la arquitectura, ¿verdad? Entonces, la primera reflexión que va es a que todos podemos aprender, ¿sí? Que nuestro cerebro está allí para que todos podamos aprender, que no lo hacemos de la misma forma, es real, pero sí todos aprendemos. Y quizás muchas veces hemos tenido algunos comentarios hemos escuchado de quizás es que este niño no puede aprender, esta niña no puede aprender, no creo que logre aprender. Aquí es una reflexión a que todos podemos aprender, pero tenemos que mirar las múltiples formas precisamente de cómo lo haríamos. Ustedes ven entonces allí en pantalla 3 columnas, cada una relacionada con un principio. Esto los vamos a ver a detalle, pero es un primer llamado a decir, estamos relacionados con las neurociencias, es decir, nuestro cerebro aprende desde la arquitectura, desde ese diseño universal, de decir, busquemos formas para que todos podamos acceder a la información desde el reconocimiento de la diversidad, desde el reconocimiento de mis propias habilidades, capacidades y también sin dejar de lado esas necesidades de apoyo que pueda presentar. Entonces, vemos allí rápidamente cómo se genera el proceso de aprendizaje. El primero, que ustedes ven que allí se presenta de color verde, que en el cerebro está en toda la parte del sistema límbico, muy relacionado precisamente con la motivación, todo lo que me motiva, ¿sí? Esa motivación que me lleva a aprender, que me lleva a sentirme comprometido, pero esa motivación entonces va en doble vía, como yo me siento motivado, pero también como el ambiente, el contexto, la práctica pedagógica genera una motivación, un interés para participar. Luego, cuando ya tengo una motivación presente, cuando tengo toda la intención de aprender, recibo la información, ¿verdad? ¿Cómo la recibo? A través de los diferentes sentidos. Entonces vamos a ver allí también cómo en el cerebro vemos como resaltado el color muy relacionado con estos lóbulos que precisamente tienen que ver con la parte temporal, occipital, parietal, que reciben la información de los diferentes sentidos. Y finalmente, cuando yo recibo toda la información y la organizo, la forma de saber que aprendí o que comprendí algo es porque realmente lo puedo expresar, ¿cierto? Entonces, organizo, en esta parte frontal, organizo todas mis ideas y lo expreso. Lo que nos invita el diseño universal para el aprendizaje precisamente es, no hay una única forma, ¿sí? Generemos múltiples formas de motivar a los estudiantes, de motivar nuestros procesos pedagógicos, de sentirlos partícipes en el mismo. Ya vamos a ver, hacia esto van dirigidos las pautas, que es lo que se presenta en cada cuadro allí, y también entonces presentemos la información de muchas formas y permitamos que los estudiantes también se expresen de esto. Ingrid mencionaba entonces todo esto busca precisamente una meta de aprendizaje que está en la parte inferior, que buscamos entonces unos estudiantes decididos y motivados con intención pedagógica de trasfondo o de base, que son ingeniosos y conocedores de ese contexto, de esa pedagogía, de esos materiales a los que estamos accediendo y precisamente pues son estratégicos y están muy dirigidos hacia esa meta. Tengo claro qué es lo que quiero expresar. Esto en resumen de lo que vamos a ver a detalle de cada uno de estos principios y de estas redes neuronales.
Esta primera diapositiva, entonces, bueno, primera no, esta primera que hace referencia a estos principios, como lo hablábamos, tiene que ver con el compromiso, con el interés, con la motivación, ¿verdad? Tiene que ver con el porqué del aprendizaje. ¿Yo por qué estoy aprendiendo esto? Y aquí, en esta suma de reflexiones, no nos vayamos solo a por qué los estudiantes aprenden, sino volvamos a nuestras propias prácticas pedagógicas, personales, profesionales, de por qué estoy aquí, por qué decidí esta carrera profesional, por qué decidí esta orientación profesional, por qué decidí esta orientación en la vida personal, laboral y demás. Todo esto tiene una motivación, ¿cierto? Todo esto tiene un sentido porque responde a ese porqué del aprendizaje y vemos allí entonces esa primera red neuronal. ¿Qué nos llama entonces el diseño universal para el aprendizaje? Múltiples formas de compromiso. Generemos muchas estrategias para que los estudiantes y nosotros también podamos sentirnos comprometidos. En la siguiente imagen, creo que son unos personajes muy conocidos para muchos de nosotros por esta película, por Intensamente, porque vemos allí todas las emociones. Y como decíamos, esa primera red está relacionada precisamente con esa motivación, ¿sí? Entonces, esa motivación, esas emociones, esos sentimientos, entonces vemos allí a Furia muy bien representado con su cara roja, furiosa, quizás una tristeza, ¿sí? Azulita, un poco triste, alegría, cada uno como que en esos momentos se siente representado con cada una de las emociones que siempre están presentes, ¿sí? No siempre podemos figurar una sola, sino todas hacen un conjunto para que realmente podamos participar en sociedad como profesionales, como personas, como seres humanos, que realmente nos interesamos por el bien común. Algo más que también nos pueda hablar de las emociones es la siguiente imagen que se está presentando allí. A muchos de los que están conectados aquí, creo que les trae diferentes emociones, sensaciones, recuerdos y demás. Puede ser la cartilla con la que yo aprendí a leer, pero también puede ser la cartilla con la que por más que intentaron no aprendí a leer. Me acuerdo de mi mamá aquí al lado llevando el proceso. Me acuerdo de una vez en un taller dijeron, me acuerdo de mi mamá ahí o mi profesora diciendo que tenía que ser de esta forma, pero nos genera una emoción, ¿sí? Igual la segunda, el álgebra de Baldor, ¿verdad? Unos podemos decir, uy, los números, las matemáticas, no somos tan cercanos a ellas. Otros pueden decir, a partir de aquí, yo decidí que esta era mi vocación, que las matemáticas, que ser profesor iba a ser lo mío. Personalmente me acuerdo que pues yo no soy la más amiga de los números, pero recuerdo muchísimo a un profesor que tuve en octavo, a Freddy Zamora, por su estrategia pedagógica, y aquí era donde les decía que la emotividad va en doble sentido, porque a mí personalmente no me llamaban la atención las matemáticas, pero este profesor logra enamorarme con su estrategia, ¿sí? Con su pedagogía, con su metodología. Entonces es un llamado también a cómo estamos partiendo de los intereses de los estudiantes, pero también cómo lo estamos conectando con esa motivación que damos a través de una estrategia pedagógica. En ese orden, teniendo en cuenta esto, ustedes están allí en pantalla, se está presentando una infografía que van a encontrar en el Centro de Recursos de la Fundación Saldarriaga Concha, que más adelante Ingrid nos va a orientar el recorrido, cómo hacerlo allí, pero es una infografía donde ustedes van a encontrar esta información. Es una infografía. Entonces, ¿qué hay allí? La red neuronal a la que hace referencia, que estamos hablando, tiene que ver con el sistema límbico. Hay algo en el cerebro que realmente nos lleva a este ejercicio de motivación, unas palabras claves relacionadas con el porqué del aprendizaje, que tener en cuenta en la práctica pedagógica, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿y cómo esto lo pongo en práctica? ¿Cómo esto lo llevo a mi aula? Pues allí vemos como algunos tips que están relacionados con esas pautas que veíamos al principio en cuadros o en filas y en columnas. Aquí nos está diciendo es, partamos del interés de los estudiantes, ¿sí? Ingrid también lo mencionaba, partamos por conocer a los estudiantes, partamos por saber quién es Paola Barreto, ¿sí? No qué dicen de Paola Barreto, sino ustedes cómo conocen a Paola Barreto. Muchas veces nos pasa con los estudiantes con discapacidad. ¿Qué dice el diagnóstico? Ah, es un estudiante con X o Y diagnóstico, pero no es darle respuesta a un diagnóstico clínico, es darle respuesta pedagógicamente a este estudiante, ¿verdad? Porque el diagnóstico no es todo él, ¿sí? Tiene muchas habilidades, capacidades. Ingrid lo mencionaba también, en la valoración pedagógica podemos identificar también quizás las necesidades de apoyo, pero no nos vayamos por un diagnóstico. Entonces partamos por conocer el contexto, identificar el interés, involucrar a los estudiantes, entonces hacerlos partícipes de estas planeaciones, de los ejercicios de evaluación. Allí vamos a encontrar cada una de estas pautas que también, como lo mencionaban al inicio, no es una receta, no se trata de voy a hacer A, B o C, sino cómo todos estos puntos orientan
para que a través de este ejercicio, desde mi vocación, desde toda la autonomía profesional que tengo y todo el conocimiento, teniendo en cuenta estas pautas, pues yo oriente un ejercicio o una práctica pedagógica. Entonces ya tenemos un primer principio relacionado con una primer red neuronal que dice generemos múltiples formas de compromiso. Y partamos de la motivación, partamos de generar contextos, espacios de aprendizaje motivantes, reflexivos, constructivos, para que los estudiantes se sientan comprometidos. Punto allí, pensemos en esos espacios que nos motivaron o que nos llevaron a generar una u otra práctica pedagógica. Ya en la siguiente pasamos entonces a un segundo principio relacionado con estas formas de representar la información, ¿sí? Allí se nos fue otro nombre, pero está relacionado con múltiples formas de representación. El qué aprendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendo? ¿Sí? El qué aprendo entonces es porque ya es qué voy a aprender, ¿por qué? ¿Por qué voy a aprender? Entonces viene toda la información, ¿cierto? La información que recibimos a través de todos los sentidos. Vemos allí como algunas palabras que nos resaltan, entonces esa manera visual, ¿cierto? Quienes necesitamos un apoyo visual, puede que muchos de ustedes en este momento estén dirigiendo su mirada a otra parte, estén sencillamente escuchando y lo pueden hacer. Hay otros que deben estar ahí atendiendo el apoyo visual. Yo personalmente requiero el apoyo visual, sino como que pierdo un poco la atención, pero entonces, ¿cómo? No es el único sentido. Y no tenemos que pensar en una persona con X o Y diagnóstico, con una discapacidad, para decir, ay, es una persona con discapacidad visual, entonces, ¿cómo le presento la información? ¿Sí? No tenemos que pensar solo en este punto, sino precisamente al reconocer la diversidad, nos articulamos mucho con todo el tema de inteligencias múltiples, entonces, ¿qué hacer con esas diferentes habilidades? ¿Sí? ¿Qué hacer también con esos diferentes estilos de aprendizaje? Entonces, algunos seremos muy visuales, pero no debemos perder los otros sentidos, ¿verdad? Entonces, quienes son un poco más auditivos, hay alguien que es un poco más kinestésico, tiene que estar tomando apuntes, tiene que estarse moviendo en la silla, tiene que estarse acomodando, ¿verdad? ¿Cómo todo esto lo tenemos en cuenta? Y va a esa reflexión también. Miremos una práctica pedagógica y un material pedagógico de primera infancia, ¿verdad? Entonces, siempre digo lo mismo, salimos untados de pies a cabeza y exploramos y hacemos, y los libros son de colores, y vamos avanzando y vayámonos a un libro de texto y a una práctica pedagógica quizás de una secundaria, de media, ¿sí? Incluso cuando llegamos a la universidad, los textos y las prácticas pues también como que van limitando a un solo sentido la recepción de la información. Entonces, es sencillamente pensar en esas múltiples formas en las que presento la información, ¿sí? Esas múltiples formas en las que me pienso de cómo voy a hacer. Ah, bueno, es que voy a presentar la información, pero un apoyo visual, no sé, estoy proyectando un audiolibro, un audiocuento, perdón, o también un libro o álbum donde está la imagen, donde está la frase. Habrán estudiantes que pueden leer la frase, habrán otros que hacen la lectura de la imagen, habrán otros que hacen las dos, y estamos pensando en esa diversidad del aula. Vemos allí, entonces, en la siguiente diapositiva, una aplicación que nos invita a conocer o acercarnos un poco al sistema Braille, ¿verdad? Dijo una profesora una vez, a esos punticos que quisiera saber qué dicen, pues eso es una manera de acercarnos a ver qué es lo que la información que nos transmiten esos punticos que podemos ver en alguna parte. Es una forma también de influir, es una forma de prepararnos de manera autónoma, de acercarnos a esta forma de escrita o de lectura que tienen las personas con discapacidad visual, y es darnos cuenta que podemos estar allí. Ingrid también lo mencionaba, en este caso digamos que tenemos el apoyo de intérprete de lengua de señas, pero también podemos acceder a conocer cómo es esta lengua, cómo podemos comunicarnos con las personas sordas, no hasta que llegue a mi salón de clases, a mi aula de clases, sino porque desde ya reconozco esa diversidad de la cual cada uno de ustedes y nosotros también somos parte. Entonces, vamos a esos dos principios. Como en el principio anterior, entonces tenemos una infografía donde están todas estas pautas, donde nos invita a pensarnos esa forma de presentar la información, y no todo tiene que ver con tecnologías o demás, hay cosas que son muy sencillas que podemos tener en cuenta, ¿sí? Estas pautas a la hora de presentar la información nos dice, tenga en cuenta, por ejemplo, los contrastes de color, ¿sí? Que a veces no podemos, tenga en cuenta la letra, tenga en cuenta, a veces estamos en el salón de clase, ahorita retornando en todo este proceso de alternancia, y a veces tenemos ventanas que la luz puede dar al tablero, al proyector, y para algunos estudiantes no puede estar siendo tan claro. A veces podemos tener estudiantes con baja visión y con discapacidad auditiva,
que requieren del apoyo del intérprete, pero la ubicación del intérprete por la luz no les permite ver bien las señas, ¿sí? Solo estoy presentando en texto, solo estoy presentando en imágenes, las imágenes a veces no son tan claras, entonces queremos presentar una rutina, pero la rutina tiene muchísimas imágenes, por eso también muchas veces la invitación es al apoyo de pictogramas, del uso de pictogramas, de imágenes concretas. Siempre contamos como esta experiencia relacionada con un estudiante con autismo que muchas veces requieren de imágenes de anticipación en la rutina. Digo muchas veces porque, reitero, no es un diagnóstico quien dirige nuestra práctica pedagógica, es conocer a cada uno de nuestros estudiantes. Y retomando, entonces, en una práctica en un jardín, se tenía como la rutina en la parte del sueño y la profesora puso la imagen del niño durmiendo y junto al niño había un pajarito con unas notas musicales. A ese estudiante que le llamó la atención precisamente las notas musicales y cada vez que los niños se acostaban a dormir, él se sentaba a silbar, ¿sí? Entonces veamos cómo las imágenes realmente pueden ser un apoyo, pueden ser una guía, pero tenemos que ser muy concretos en ese saber pedagógico y en esa intención pedagógica que tengamos con cada uno de nuestros apoyos. Estos fueron los dos primeros principios de estos tres. El tercero está muy relacionado con la parte de organización y de presentar o permitir a los estudiantes expresar la información. Para ello, entonces, teniendo en cuenta este principio y que está muy articulado con unos recursos que queremos compartir con ustedes, le doy nuevamente la palabra a Ingrid y estaremos nuevamente aquí en unos minutos. Gracias, Paola. Entonces, en este principio de múltiples formas de acción y expresión, recordamos esas redes neuronales que se activan en el momento de aprender. En este principio específicamente es la red estratégica que refiere al cómo lo aprendo y nos invita a utilizar opciones físicas de fluidez u opciones de ejecución. Aquí lo más importante es cómo nosotros vamos a permitir que los y las estudiantes puedan expresar lo aprendido, siempre recordando y valorando esa diversidad en que lo pueden hacer, esas múltiples formas. Entonces aquí en esta imagen usted ve varios íconos, por decirlo así, que van a permitirle al estudiante expresar lo aprendido. Entonces, nosotros desde casa hemos utilizado muchos videos, muchos de nosotros hemos enviado instrucciones a través de de audio, y a quienes trabajamos, por ejemplo, en procesos virtuales, hemos hecho que el aula virtual tenga videos, infografías, presentaciones, que sea muy accesible para cualquier estudiante y para que siempre el objetivo de aprendizaje se alcance. Entonces aquí también vemos una línea braille, es un dispositivo tecnológico que se añade a un teclado convencional y que le va a permitir a una persona con baja visión o con discapacidad visual que use el braille, pues poder interactuar con sus estudiantes. Aquí este principio también nos pone una tarea, y ustedes van a decir que nos llenamos de tareas, y es cómo nosotros generamos contenidos accesibles. Entonces, ¿qué tal? Las imágenes de las diapositivas tienen descripción, texto alternativo, en el caso de que tengamos un estudiante con discapacidad visual. ¿Cómo son las instrucciones? ¿Son claras, son concretas, son precisas, enredan mucho? Y aquí también vemos los estudiantes, por ejemplo, es más significativo ya no hacer la presentación típica con diapositivas PowerPoint, sino ahora los estudiantes, por ejemplo, lo quieren hacer a través de videos, entonces ya se volvieron youtubers, nosotros también. Entonces, ¿cómo nosotros también permitimos esas diferentes formas de expresar? Otros lo hacen a través del canto, la danza, la escultura, el dibujo. Y aquí algo que quisimos también presentar de nuestros aliados es el portal de Insor Educativo. El Instituto Nacional para Sordos ha creado esta página que, además de ser un repositorio de recursos pedagógicos para estudiantes sordos, presenta asesorías en vivo. Entonces, de hecho, mañana tienen una asesoría, por ejemplo, para hacer el plan individual de ajustes razonables, teniendo en cuenta esa diversidad que puede presentar la comunidad sorda. También, pues, tienen un canal de YouTube y, bueno,
para que podamos seguir investigando esas diferentes formas de expresar. Tienen clases en vivo, por ejemplo, yo he visto las de lenguaje, las de ciencia, donde esas actividades pedagógicas que han sido planteadas desde el equipo pedagógico de INSOR pueden ser implementadas por cualquier otro maestro, siempre teniendo en cuenta esa diversidad que puede haber en el aula. Aquí nosotros también quisimos que usted conociera una serie de aplicaciones, aunque puede que la virtualidad nos haya agotado un poco en este último año, la tecnología se ha vuelto un aliado muy importante en el tema del diseño universal. Cómo nosotros, además de crear contenidos para todos, crear contenidos para que puedan ser accesibles sin importar la condición del estudiante. Aquí, por ejemplo, también empezamos a hablar de lectura fácil, cómo son esos textos que damos a los estudiantes. Y aquí en esta página pueden encontrar una serie de aplicativos que pueden tener en cuenta, por ejemplo, en el momento de diseñar los recursos para los estudiantes. Y si se fija, no hemos hablado de si hay, digamos que, ciertas cosas particulares para ciertas discapacidades, aunque, digamos, la discapacidad visual requiere ciertos ajustes, DUA nos pone o nos invita a que todos esos elementos pedagógicos pues sean tenidos en cuenta en la práctica pedagógica. Como lo mencionó mi compañera Paola, en estas infografías se resumen o se presenta cada uno de los principios. Entonces, en este principio, la palabra clave es cómo aprendo, y en la parte derecha de la infografía están algunos ejemplos que podemos tener en la práctica pedagógica. Primero, voy a permitir que mis estudiantes puedan interactuar con diferentes materiales. Algo que también es primordial es que voy a llevar un invitado para explicar un tema específico. Esto también motiva al estudiante a que pueda preguntar, a que se despierte la curiosidad sobre un tema. Se usa mucho, por ejemplo, en educación inicial y preescolar, los círculos de la palabra donde se lleva el abuelito. ¿Qué tal si nosotros estamos en secundaria e invitamos un experto de otro país? Ahorita con las bondades de la virtualidad, aquí voy a generar también actividades para alcanzar los objetivos previstos, pero lo voy a planear con mis estudiantes. ¿Qué les gustaría? ¿Cómo creen que podemos cambiar este espacio? ¿Les parece si exploramos tal aplicación? ¿Quién necesita un apoyo? Entonces aquí la conversación con el estudiante, crear ese clima de confianza es muy importante. También voy a utilizar rutinas de pensamiento, hay muchísimas. Hay una, por ejemplo, que pensaba, ahora que pienso. Yo utilizo mucho que no sabía, que debía saber. Entonces aquí hay otro también que se llama los 6 sombreros. Entonces las rutinas de pensamiento me va a permitir, uno, identificar si el objetivo de aprendizaje o el resultado de aprendizaje se alcanzó, y también a que yo pueda observar, escuchar y pueda cambiar la práctica pedagógica, donde el estudiante, independientemente de su condición, pueda participar, ¿sí? Esa es la tarea, quitarnos esas etiquetas y planear experiencias para todos. Entonces, hasta aquí hemos visto los 3 principios. No es nada difícil. Seguramente usted ha implementado los principios de DUA sin saber que se llamaban así. Paola mostró unos cuadros que permiten orientar la práctica pedagógica, una lista de chequeo donde yo tengo unos puntos de verificación que son clave para mí como maestro al momento de planear, y en ese momento en que yo valoro el proceso, en que yo reflexiono sobre mi práctica como maestro, puedo seguir teniendo en cuenta esos principios y esas pautas de DUA. Aquí en esta imagen usted lo encuentra, también es muy fácil de encontrar en internet, y es la famosa rueda DUA del maestro Márquez. El maestro organizó esos aplicativos que todos hemos usado, sobre todo el año pasado y que van a estar organizados por esos 3 principios que conversamos el día de hoy. Entonces, en la rueda usted va a encontrar
esos principios y esas pautas que me permiten tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, no sé, muchos de nosotros utilizamos Kahoot, entonces como Kahoot también permite identificar esas diferentes formas de evaluar, de ver si el estudiante alcanzó con el objetivo de aprendizaje. Los medios físicos, entonces, lo que hizo este maestro Márquez fue organizar esos aplicativos en esos principios y en esas pautas del diseño universal. Lo que hemos visto es que puede que las herramientas, los aplicativos no sean accesibles, ¿cierto? O muchos de los estudiantes no puedan acceder a ellos. Entonces, los que somos maestros hemos visto algunos ejemplos de esas aplicaciones para llevarlo a lo físico. Entonces, aquí muchos maestros también han transformado esa práctica pedagógica, han creado nuevos recursos, otros han hecho que los estudiantes crean esos recursos con sus familias, con sus cuidadores, entonces se vuelve más significativa la experiencia de aprender, como lo menciona el diseño universal para el aprendizaje. ¿Dónde seguir investigando sobre diseño universal? Porque el tiempo es muy corto. Les cuento que tenemos alrededor de 150 personas viendo este conversatorio. Entonces, nosotros desde la Fundación Saldarriaga Concha los invitamos a buscar y a participar en el Centro de Recursos. Este Centro de Recursos Maestros por la Inclusión está organizado para estar actualizado en esos temas de inclusión y equidad. Entonces, va a encontrar un botón donde se explica qué es la educación inclusiva, sobre todo teniendo en cuenta esos acuerdos que se realizó en 2019 en el foro de la UNESCO, llamado Inclusión y en la Equidad, todos y todas las estudiantes cuentan. Va a encontrar un tema de política, en qué momento estamos en el país, un tema de culturas inclusivas, y el tema que aquí nos hace que nos encontremos y hablemos es las prácticas pedagógicas inclusivas y el diseño universal para el aprendizaje en DUA, para ya después hablar de ese plan individual de ajustes razonables. La invitación es que usted pueda seguir profundizando sobre este tema y también, bueno, pueda conocer ese portal de Colombia Aprende. Tenemos 7 guías y cartillas orientadoras para seguir transformando la práctica pedagógica hacia la inclusión y la equidad. Entonces, usted lo puede encontrar, es el portal, se llama así, Colombia Aprende, y encuentra, además de estas cartillas, de hecho, el ministerio, si no me falla la memoria, hoy tuvo un conversatorio para lanzar las orientaciones para los estudiantes en esta edad. Entonces, ahí usted va a ver también un apartado de cómo el diseño universal para el aprendizaje DUA se vuelve un aliado importante para la planeación, o más bien para las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes. Entonces, los invitamos a que puedan también ver el portal. Y en Colombia Aprende también encontramos el fichero de recursos para explorar juntos, realizado por la Fundación Saldarriaga Concha y el Ministerio de Educación. En este fichero usted va a encontrar ese paso a paso para elaborar recursos pedagógicos, teniendo en cuenta que uno de los principios de DUA nos invita a continuar con esa interacción física, que el estudiante pueda mantenerse motivado. No sé, Paola, si quieres agregar algo hasta aquí de lo que hemos conversado, de los principios, y yo estoy acá pendiente de las preguntas. Tenemos 140 personas, pero no hay preguntas. No sé si quieras agregar algo hasta acá. Vale, Ingrid. Creo que es agregar y seguirle sumando al tema de la reflexión, estos espacios que siempre se generan en el marco de la fundación o en alianza con la fundación. Siempre buscamos esa construcción conjunta, es ese espacio de pensarnos cómo estamos haciendo nuestras prácticas pedagógicas, cómo las estamos haciendo bien y cómo podemos hacerlas mucho mejor. Entonces, estos principios es darnos cuenta nuevamente que no es una receta, sino una lista de chequeo que nos orienta a generar estos espacios, ver cómo uno se articula con el otro. Entonces, como si yo tengo en cuenta el interés del estudiante, tengo en cuenta sus habilidades, sus capacidades, presento la información de una manera articulada, reitero, con ese interés y con esa motivación, y una vez yo lo he conocido y sé sus habilidades y sé cómo expresa, pues así mismo puedo orientar mi evaluación. Y cómo todo esto se articula y nos articulamos como sistema, ¿sí? Entonces, como
si yo identifico que hay múltiples formas para presentar la información y para expresar la información, pues de esta manera también busco que ese currículo y ese sistema de evaluación esté articulado y me permita, llamémoslo de esta forma también, múltiples formas entonces de valorar esa diversidad, de valorar esos aprendizajes. Como lo decía Ingrid, también es una invitación a conocer cada una de las cartillas de la colección, de las cartillas y de las guías, porque están orientadas a toda la comunidad educativa, están orientadas desde una parte administrativa, desde una parte técnica, desde una parte pedagógica, a la comunidad en general, a los docentes, a funcionarios de las secretarías de educación, también a las familias, porque esto es un proceso en el que estamos todos, ¿sí? Cuando hablamos de educación o de una inclusión y de equidad para la educación, hablamos de una educación para todos y con todos, una educación de la que todos hacemos parte, y reiteramos nuevamente de esa diversidad que no solo está en nuestros estudiantes, sino que también está en mí como docente, en mí como ser humano, y por ende todos somos parte de la misma. Entonces, muy invitados al portal de Colombia Aprende, muy invitados también al Centro de Recursos de la Fundación Saldarriaga Concha, donde ustedes van a encontrar no solo las infografías que pudimos compartir por el marco que nos convocaba aquí de diseño universal para el aprendizaje, sino otras estrategias, otras herramientas relacionadas con estas tres grandes dimensiones que también hemos abordado en otros espacios de política, prácticas y culturas, cómo todo esto se articula con una sola orientación, y es garantizar la participación y el aprendizaje de los estudiantes con y sin discapacidad, ¿sí? Eso es lo que se busca con cada una de las estrategias y herramientas, y es fortalecer, generar espacios de participación y aprendizaje desde el reconocimiento, y puede que sonemos bastante redundantes cuando decimos partamos de conocer y reconocer al estudiante. Es sencillamente una invitación a esto, a conozcámoslo, no nos quedemos con un diagnóstico, no nos quedemos cuando ya hemos elaborado el PIAR y viene con PIAR de otra institución, otro docente, revisemos el PIAR, pero no nos quedemos solo con esta información, sino vayámonos a conocer a esa fuente directa, como decimos a veces, a este estudiante, a este niño, niña, joven, adulto, porque como también lo mencionaba Ingrid, hablamos también de población en extraedad, adultos con y sin discapacidad. Entonces seguimos en este camino, en este reto. Ustedes, digamos que surgen preguntas a diario en la construcción, surgieron preguntas en un proceso de virtualidad, ahorita que volvemos a la alternancia, y creo que este proceso nos da también una reflexión de los ajustes razonables, no son solo para uno u otro tipo de población, sino los ajustes razonables son para quienes los necesitemos, ¿sí? Todos tuvimos que pasar por un proceso y aún lo estamos viviendo de ajustes razonables, dado a esto que nos llevó la vida y la naturaleza. Entonces, es una invitación a pensémonos en esa flexibilización que debemos tener. Ahorita que volvemos a la alternancia, traigámonos todas esas experiencias y todos esos aprendizajes que tuvimos de buscar diferentes herramientas, no las dejemos solo como en esto que nos llevó la virtualidad, sino traigámoslas nuevamente al aula de clase, porque nos permite reconocer precisamente esa diversidad que tenemos en el aula y que tenemos pues sí en todos los espacios de la vida. Ingrid, no sé si ya hay algunas preguntas o qué más podamos agregar, adicionar. Así es, Paola. Bueno, la maestra Jenny, que entró a la sala aquí de la Filbo, nos dice qué materiales usan actualmente los colegios para apoyar el aprendizaje de un niño ciego, por ejemplo. ¿Los colegios reciben algún tipo de material de fundaciones o del gobierno? Jenny, te contamos que el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, entidad adscrita al Ministerio de Educación, dentro de esa caracterización de la población ciega y con baja visión, presenta asesorías para los colegios y también hace unas dotaciones para que el estudiante pueda participar. Y además que hace una asesoría para el equipo de maestras. Y claro que sí, hay muchos materiales, perdón, sonó a mi celular, hay muchos materiales que el maestro, en este caso los docentes de apoyo llamados tiflólogos, hacen para que puedan acompañar ese proceso de aprendizaje desde las diferentes áreas de tiflología, ábaco, braille, orientación y movilidad, y toda la adaptación de los materiales propios para niños con discapacidad visual. También en el Facebook nos pregunta unas profe, creo que ya para cerrar, Paola, preguntan si las pruebas saber tienen también
a estas adaptaciones o estos ajustes que nos invita el diseño universal para el aprendizaje de DUA. Entonces, Paola, si por favor nos ayudas a contestar y yo voy a dejar de compartir. Entonces, sobre las pruebas saber, ¿cómo se relaciona DUA, Pau? Claro que sí, tanto las pruebas saber como cada una de estas evaluaciones o pruebas que estábamos diciendo en los establecimientos, la idea es que podamos entonces estar muy articulados como sistema y poderlas presentar. Sabemos que las pruebas saber han tenido algunos ajustes y por eso es ese llamado a cuando tenemos estudiantes con discapacidad a dar esta claridad en la inscripción, puesto que nos facilitan un apoyo, en este caso digamos un apoyo lector, en algunos casos puede estar entonces también, llamémoslo así, presentada en braille, pero esto sencillamente va al reconocimiento de la población, ¿sí? A identificar que nuestros estudiantes requieren uno u otro apoyo. Entonces, allí es un llamado a la comunidad educativa a sigamos presentando esto. No son los únicos ajustes que se están haciendo constantemente, somos seres humanos y constantemente somos dinámicos y vamos cambiando y en este orden también debemos responder como Estado, como sistema y en este caso como prueba saber. Entonces, se siguen haciendo ajustes, ya hay unos presentados, como decimos, entonces requerimos de un apoyo lector, requerimos de pronto, si hay un apoyo desde la interpretación en lengua de señas o un ajuste en braille, pero también la idea vamos avanzando hacia un ajuste en los contenidos, un ajuste en otras formas de presentar la información, no solo pensando nuevamente en la población con discapacidad, sino en la diversidad que tenemos todos en el momento de aprender. Entonces, ya hay unos ajustes que se presentan desde el marco del diseño universal para el aprendizaje, pero esperamos constantemente que estos se sigan dando. Muchas gracias, Paola. Paola, muchas gracias. Me informa mi compañera Camila que estuvo más de 200 personas estuvieron en nuestro conversatorio. Así pues que agradecemos a cada uno. Recuerde que este fue simplemente una pincelada sobre este tema tan grande, sobre el diseño universal para el aprendizaje de DUA. Lecciones aprendidas o tareas, como les mencionaba. Uno, reconocer esa diversidad que tenemos en el aula. No todos los estudiantes son iguales, todos tenemos diferentes formas de percibir la información, de motivar, de engancharnos con un tema. Dos, no suponer, conocer siempre. Y tres, seguir transformando las prácticas pedagógicas. Para quienes están preguntando dónde pueden profundizar sobre el tema, entonces mi compañera compartió el enlace del Centro de Recursos de Maestros por la Inclusión de la Fundación Saldarriaga Concha. Ahí usted también va a encontrar las guías que se hicieron con el Ministerio de Educación. Así que mil gracias por este espacio, por seguirnos y además por esta franja incluyente, más de 15 conversatorios relacionados con la inclusión y la equidad. Paola, muchas gracias por acompañarnos. Ingrid, a ustedes, a la Fundación y sobre todo muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se conectó en este espacio o que lo van a ver en otro momento y continuaremos en este ejercicio de reflexión y construcción conjunta. Muchísimas gracias. Gracias a todos, mil gracias a los intérpretes que nos ayudaron para garantizar el acceso también a la población sorda. Feliz tarde para todos, mil gracias por acompañarnos. Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan.